No entré a medicina estética porque ya te quedaste sin especialidad. Hay muchas cosas que hacer. Bueno, fue un aparato que en la pandemia bajó de costo. Oh, sorpresa, es el aparato que más me factura. No te avientes a hacer una bichectomía por dinero. Déjaselo a los especialistas, plásticos, otorrinos, etcétera. No hagas cosas que no corresponden a tu rama. Cuando yo abrí un local en Bosques con la Tesorito justo, una doctora me mandó a Cofepris. ¿Qué es lo que hacen? Hacen una denuncia anónima y te mandan a Cofepris. Usen la marca que quieran, pero que sea buena marca. Ujú. Bienvenidos a un episodio más del podcast del Infocito Estratégico. El día de hoy tenemos a un superdoctor. Él es el doctor Adrián Casab. Él es médico, experto en medicina estética. Ya ha estudiado él en Barcelona, en México. Ahorita nos va a contar mucho más de esto. Y es reconocido por ser el médico de confianza de varias celebridades, entre ellos Ana Paola, Laura León y muchos más influencers. Entonces, hoy viene a compartirnos las cosas que ha aprendido, cómo ha logrado llegar hasta donde está ahora y qué estrategias va a implementar, porque por ahí me enteré que piensa expandir la clínica que ya tiene actualmente en Ciudad de México a Miami o a otros lugares. Entonces, bienvenida, Adrián. Qué bueno que estás el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, doctora, a ti por invitarme. Súper. Pues mira que ya nos habíamos tardado mucho en hacer esta entrevista. La verdad es que no habíamos podido concretar, pero ya al final te tenemos aquí. Y fíjate que siendo un tema tan controversial todo esto de la medicina estética, ahora también llama mucho la atención a los nuevos médicos, pero sí Sí. quiero que nos comentes cómo has vivido esto y pues vamos a desarrollar esta entrevista bien padre. La verdad es de que, o sea, yo entré a medicina con, o sea, 100% con el objetivo de estudiar plástica. O sea, era como mi... Yo iba para plástica, ¿no? Como todos entramos a medicina ya con un objetivo. Pero fíjate que por cuestiones de la vida me fui a trabajar con un plástico. Yo era como su ayudante, su asistente y todo eso. Pero de repente eran cirugías de 8, 12 horas, lipectomías, lipotransferencias, eran cosas muy pesadas. Y luego quédate de guardia a cuidar al paciente. Y en ese ámbito, pues es muy mal pagado. Entonces, imagínate, dedicas tanto tiempo a eso, aparte sigues estudiando. Y pues en esa ocasión a mí no me pagaban nada porque pues yo estaba aprendiendo. Algo que a mí no me gustó de la cirugía plástica es que, y le pasó a mi mamá, de hecho, le hicieron cirugía, mi mamá es diabética, hipertensa, fumaba, mal hecho, pero se cuidó antes de la cirugía y aún así le dio una tromboembolia pulmonar. Entonces yo entré a su cirugía, realmente fue una cirugía bien realizada, pero pues ahí me di cuenta que por más buen cirujano que seas, pues siempre pueden pasar estas complicaciones que pues una tromboembolia es bastante peligroso y pues no, ¿no? Y de ahí dije, no, pues derma. Y yo hice el internado en el militar, conocí a un dermatólogo muy reconocido. Y empezamos o sea, yo empecé ahí con él, oye, doctor, dame trabajo, que no sé qué, órale, va. No, las enfermedades de la piel definitivamente tampoco eran lo mío. Y y yo ya iba para derma, o sea, de hecho hice el ENAR, pasé el ENAR para medicina interna, ya me había inscrito en el GEA González y ve el plan de estudios y no venía en nada de estética, que era lo que yo al final quería hacer. Entonces, sí fue como que al final a lo que me quiero dedicar no lo voy a ver. Entonces, pues yo hablé con mi familia y fue como, oigan, o sea, prefiero irme a hacer la maestría que de todos modos la tengo que hacer y ya después veo si hago derma y pues eso, ¿no? Y así acabé en Barcelona y al final ya no hice la residencia. Oye, pero entiendo que te fuiste a Barcelona a estudiar, pero también estudiaste en México y quisiera que nos contaras un poquito más de esto. O sea, ¿por qué te fuiste para allá? Digo, entiendo que también es un mundo que se queda en un limbo, esto de la medicina estética, ¿no? Pero, Ujú. ¿qué pasa con esa parte en la que decides tú irte a Barcelona, luego estudiar aquí en México? ¿Y qué diferencias viste entre cada lugar, ¿no? Porque cómo se estudia allá en las Europas, a diferencia de por acá. No, la verdad es de que sí, nada que ver. Eh, ¿Por qué lo hice? Porque lamentablemente la burocracia en nuestro país pues está muy mal.
Me fue más fácil homologar mis títulos de México a España, que entrando a España es toda Europa. O sea, yo ya con mi título homologado, yo podía trabajar en España, en Francia, en Italia, en Reino Unido. Eso fue más fácil que tratar de homologar mi título de medicina estética en México. O sea, simplemente no hay por dónde. Es muy difícil. Entonces, pues para mí fue más fácil, pues sabes que me meto a estudiar una maestría nueva allá en México, pues para ahora sí el título, y por eso lo hice, más que nada para el título. Y pues, ¿qué diferencias hay? Muchísimas, muchísimas. Yo lo que veo en México es que todavía ni siquiera está como tan bien establecido, por así decirlo, en las escuelas. Allá, por ejemplo, en Barcelona, mis clases eran de 9 a 9, con sus respectivos coffee breaks, lo que sea. Pero, ¿quién me daba clases? No sé, de melanoma. La presidenta de dermatología de España, quien tiene muchísimos artículos científicos, ¿no? Y era melanoma 12 horas continuas. Aquí en México, ¿qué pasa? Vemos melanoma y es 1 hora de melanoma y todas las clases te la da el mismo profesor. O sea nutrición, sea ácido hialurónico, sea toxina, sea melanoma, todo te lo da la misma persona, el mismo doctor. Entonces al final como que no indagan tanto y todo se queda muy superficial. Entonces no salen, sí no salen bien preparados aquí, por lo menos en la universidad donde yo estudié aquí en México. Ok. Porque, digo, poniendo en contexto también esta parte, de esto viene y es un lío que no nos vamos a meter en este tema específicamente, pero un lío la parte de la validación de estos títulos, ¿no? De estas cédulas de medicina estética, de que, bueno, está el lío de que no es especialidad, que no entras con ENARM, que, etcétera, no es una maestría, pero sí es muy diferente, porque me estás diciendo que allá en Barcelona sí como tal, no sé si se considera ya especialidad o cómo funcione, pero digamos, se le da más seriedad en Barcelona, por ejemplo, bueno, en Europa en general. Exacto. Sigue siendo una maestría ya. En pocos países es especialidad, por ejemplo, en Colombia sí es especialidad. Em, Sin embargo, ya tiene mucho tiempo en otros países. De hecho, hay una serie en Netflix, no recuerdo ahorita el nombre, que se trata de una cirujana plástica que trabaja de la mano con una aesthetic nurse, o sea, una enfermera estética. Entonces, incluso en Estados Unidos ya ni siquiera es de doctores, ya son enfermeras, que está súper bien, ¿no? Eh, pero como en otros países ya esto lo tienen súper bien adaptado, súper bien aceptado, que enfermeras o odontólogos ejercen la medicina estética. Y aquí en México es como que sí se ha puesto mucho el pie, entre que se ha puesto el pie y entre que las personas que regulan esto no se ponen de acuerdo o no está al 100% definido, pues nos ha cerrado muchas puertas, como que apenas el año pasado y este año como que empezó como ya a liberarse mucho, a aceptarse mucho más, pero yo me acuerdo cuando llegué a México todavía estaba muy por debajo del agua, Claro. Que, entre bueno, comillas, ¿no? sí, es que más por debajo del agua y también somos nosotros mismos como gremio, ¿no? Que quizás lo desconocemos. He visto muchas peleas en TikTok, en Facebook, en redes sociales en general, en donde se ataca mucho esa parte de, no, porque no puedes operar. Y ya están hablando tal vez de cirugía estética, o sea, de cirugía plástica y reconstructiva probablemente, o de la cirugía estética que se hace en otras especialidades, etcétera. Entonces, en ese sentido, y creo que aquí vale la pena porque nos escuchan muchos que a lo mejor se inspiran de ti para entrar al rubro de la medicina estética. ¿Tú qué piensas o qué les puedes decir? ¿Cuál es la diferencia entre tú quisiste ser cirujano plástico y ahora medicina estética? ¿Qué hacen y qué no hacen? Mira, hay una universidad aquí en México que hace la maestría de cirugía estética. Esa maestría
sí está bien peleada y criticada porque a pesar de que sí tienen los permisos, es una maestría donde tú estudias un año y ya puedes operar. Entonces, pues al final eso no, hasta la fecha como que nadie lo ve como tan bien, porque pues una complicación y pues no, ¿no? No es lo mismo que cirugía plástica. Cirugía plástica, pues es la especialidad, creo que son 6, 8 años. Em, pero bueno, entre medicina estética y cirugía plástica, ¿qué diferencias hay? Medicina estética está enfocado a tratar ahora sí que lo estético sin tener que llegar a cirugía. O sea, yo puedo hacer, digamos, muchas cosas sin cirugía. Y cirugía plástica pues está más enfocado a lo quirúrgico. O sea, que si los cachetitos, bueno, pues te hago bichectomía. Que si la papada, pues te hago una lipo de papada. Yo no. Yo al contrario, es como la papada, pues te puedo hacer ya sea o aparatología o te inyecto enzimas, ¿no? Entonces es como la gran diferencia. Yo no puedo hacer nada quirúrgico, los plásticos pues sí. Ok, eso está muy interesante. Y con respecto a la maestría en cirugía estética que de repente ofertan por ahí, también es muy debatible y hay muchas situaciones por la regulación, las leyes acá en México, etcétera, que repito, no nos vamos a meter en esto, pero sí también Sí. habían comentado la parte de que, bueno, la maestría de cirugía estética la hagan solamente especialistas del ramo quirúrgico y bueno, hay toda una cuestión. Pero bueno, oye, Exacto. Adrián, cuéntanos un poquito de cómo empezaste a conseguir tus pacientes, cómo fue que te empezaron a llegar incluso famosos, cómo pasó todo esto. Mira, fue cosa de la vida. Para empezar, mira, yo ya tenía mucha experiencia por lo que te comenté del cirujano plástico. Entonces yo no llegué como de ceros. Porque es lo que te digo, hay muchas personas que estudian la maestría y están en ceros realmente. O sea, nunca terminan la maestría y nunca pusieron un ácido hialurónico, nunca un Botox. Yo ya tenía cierta experiencia. Eh, um, yo lo que hice fue, bueno, paréntesis, también digamos que en mi juventud tuve varias empresas porque pues al final yo no quería pagar mis cosas. Entonces, eso de tener varias empresas me ayudó mucho para el tema de publicidad, para el tema de administración. Al principio recibimos, por decir, 100 pesos y no sabemos qué hacer con esos 100 pesos, no los gastamos generalmente. Y no, hay que reinvertirlos, hay que... todo este tema estratégico, ¿no? Pero bueno, yo lo que hago es, mi plan era regresarme a España a trabajar y a vivir allá. Incluso por ahí pensé en irme a Dubái, estaba como así indeciso entre Dubái y España. Eh, um, yo llego a México y para tratar de capitalizarme un poco, voy con el cirujano plástico y le digo, oye Doc, pues réntame un consultorio. Y me dice, ok, y me lo renta, pero me lo empieza a rentar por hora. Entonces yo veía paciente y pues le pagaba lo que le tenía que pagar en ese momento. No me cobraba una mensualidad, por lo que yo no me tenía que desfalcar ni capitalizar de ninguna forma. Y poco a poco fui haciéndome pacientes. Para esto yo en España hacía mucho en Instagram lifestyle. Yo allá era muy fit. Aquí en México ya no, pero allá era muy fit y compartía que si la dieta, que si el ejercicio, que si bla, bla. Entonces ya tenía cierta cantidad de seguidores. Aquí en México empecé de esa forma, empecé a hacerme pacientes y conozco a un influencer que seguramente mucha gente conoce que se llama Bully. Bully sale mucho en Cinépolis, presentando películas y fue un youtuber muy famoso hace tiempo. Y Bully me presenta a Zack, que hoy en día me llevo súper bien con ambos. Zack es un amigo que salió en La Voz México y es productor de Dana Paola, de Yuridia, de varias artistas, y aparte él canta. Zack me presenta al manager y varios amigos de Dana Paola. Y bueno, al final, para no hacerte el cuento largo,
Ya de repente yo atendía a todas las personas que estaban pues alrededor de Dana Paola. Tarde o temprano pues ella terminó yendo conmigo. Esto fue hace ya como 4 años. Y pues desde el principio nos llevamos muy bien y todo. Y pues así fue como llegué especialmente a ella. Otra persona, Laura León, por algunos cursos que yo tomé hace mucho, conocí a su nieta y por su nieta la conocí a ella. Nos llevamos también muy bien. Eh, y pues bueno, varios influencers y así pues han sido por recomendación, que un amigo que trato conoce a tal persona y de repente ya lo trae. Todo ha sido por recomendación. Ok. Oye, ¿y cómo está integrado el modelo de negocio de tu clínica? Es decir, ¿cómo funciona? Porque entiendo que tal vez esas celebridades que piden contigo, pues tal vez tú las atiendas, pero alrededor de eso sé que tienes muchos más servicios y otros consultorios. ¿Cómo funciona este modelo de negocio? Mira, yo empecé obviamente solo en un consultorio, te digo, primero con el cirujano plástico y después me independicé, pero la verdad es que al principio pues empecé solo, yo hacía todo, ¿no? Llega un punto en el que ya hay tanta gente que tienes la agenda saturada, que es como ya no tengo más manos para atender a tanta gente. Y te ves a la necesidad de contratar a un ayudante, sea una enfermera, sea una cosmiatra. Y, eh, y bueno, hoy en día, así poco a poquito, llegamos a lo que hoy en día tenemos, que es una clínica ya un poquito más grande. Y tengo hoy en día 2 médicos estéticos que me ayudan, o sea, somos 3 médicos en la clínica. Y tengo 2 cosmiatras que me ayudan también, que tienen mucha experiencia. Entonces, realmente aquí el paciente lo que hace es agenda una cita y si yo estoy lleno y le dan cita en un mes, pues bueno, ahí están también los otros doctores o las cosmiatras. Si se quieren hacer un hidrafacial o lo que sea, pues ya van directo con la cosmiatra. Entonces, sí, los pacientes ya tienen mucha idea de los aparatos, ya agendan directo con quien tienen que agendar, pero ¿qué es lo que pasa con las celebridades? Pues yo me tengo que poner directamente de acuerdo con ellos en horarios que yo normalmente no trabajo. Entonces, pues sí, toca del día de descanso, pues toca irte a trabajar, pero pues ni modo, yo no puedo cancelarle a mis pacientes habituales por ver a alguien, ¿no? O sea, no es ético, no es justo. Y pues yo sacrifico tiempo de mi descanso por atender. Sí, ya te digo, tengo 2 médicos y 2 cosmiatras. Aquí lo padre es que las cosmiatras ya tienen mucha experiencia, han trabajado años en eso y ya saben mucho de aparatología. Los médicos al final como que dan la aprobación de ciertos tratamientos con aparatos. Por decirte algo, la criolipólisis es un tratamiento meramente médico porque pues un efecto secundario y te hace una hiperplasia paradójica se llama, que es básicamente un tumor de grasa. En vez de quitarte grasa, te la hace más grande. Entonces siempre necesita una historia clínica, una evaluación por el médico, ya que el médico autoriza, ya la cosmiatra aplica el aparato. Pero te digo, la ventaja es que ya mis cosmiatras conocen casi todas las máquinas que se manejan. Entonces eso ayuda bastante. Y aparte, los laboratorios siempre te dan la capacitación en sus tecnologías. Ok. Oye, y hablando de tecnología y todo esto de los aparatos, etcétera, en este caso, para quienes van iniciando y que quieren tener una clínica de medicina estética, digo, yo sé que la inversión debe ser muchísima, entonces, ¿conviene desde el inicio invertirle en tener de todo o tal vez no te conviene tanto? ¿Tú qué les recomendarías o cómo iniciaste tú? Yo les recomendaría que no. Y esto es algo bien importante porque muchas personas van con la idea de poner un mega consultorio con muchísimos aparatos y la realidad es que lo más inteligente financieramente es oferta-demanda. Si yo no tengo la demanda de tener un aparato, pues ¿para qué te lo compras? ¿Cuál es la situación aquí? Los aparatos sí son muy caros. Te estoy hablando de
Los más baratos, por ahí de 500, 600 mil pesos, pueden llegar a un promedio es 1 millón, 1,5 millones. Obviamente eso tú lo puedes deducir financieramente, deducir de impuestos si se puede, pero para una persona que va empezando, que no tiene los pacientes para pagar lo que tiene que pagar, pues se le va a hacer muy difícil. Y si se asocia con alguien, que es lo que mucha gente llega a hacer, le quedas mal al inversionista porque no capitalizas lo que se supone que tienes que capitalizar al mes. Entonces, yo les recomiendo empezar con lo que no se necesita tanta inversión y que pueden ganar bien. En este Eh, caso, ¿qué cosa sería? Digo, yo desconozco todo esto de la medicina estética, para mí es un mundo desconocido e irreal, ¿no? Pero eh, en este caso, si aquellos que ya están en esto, ¿qué sería lo básico? O sea, lo mínimo básico que tiene que contener, a lo mejor, qué debo de comprar o qué debo de considerar para empezar a hacer medicina estética. Mira, yo creo que toxina, la toxina botulínica es muy buena herramienta. Peelings, enfocarse mucho al cuidado de la piel, porque por ejemplo un peeling es muy barato comprarlo y te da muy buena rentabilidad. Eh, hacerte de una pequeñísima farmacia 10 productos, pero esos 10 productos son los necesarios para tratar tus peelings en casa y vas ganando un poquito entre que cobras la consulta, entre que cobras el peeling, entre que ya vendiste la cremita, el protector solar. El ácido hialurónico obviamente también es muy, muy redituable. Ahí pues, ojo, sí les recomiendo enfocarse mucho al público que quieren, porque como bien dices, mm, en todo esto tenemos marcas y yo siempre lo hablo en mis videos y eso es algo bien importante. A veces por el precio nos vamos a marcas muy baratas y el ácido, a pesar de que es un material seguro y lo que sea, si tenemos una marca mala, se le va a absorber al paciente mucho más rápido, le va a hacer algún nódulo, vamos a tener algún tema. Y eso va a hacer que en vez de que te recomienden, pues que no te recomienden. Entonces te vas a quedar como en un ciclo sin rumbo. Usen la marca que quieran, pero que sea buena marca para que te recomienden. Ok, entonces son como las recomendaciones, ¿no? Digo, depende mucho del médico, ¿no? De las Sí, habilidades que tú tengas, pero la segunda sería que los insumos, bueno, en este caso, tal cual el ácido hialurónico, la toxina, no sé, todo esto sea de laboratorios confiables, ¿no? Reconocidos, sobre todo por no exacto, tratar de optimizar gastos, ¿no? Eso te puede salir mucho más caro a la larga. Ok, exacto. súper. Oye, más o menos, ¿cuánto tiempo tardaste ya en emprender, en independizarte y cómo fue todo este proceso? Más o menos como unos 6 meses en independizarme. Este, mm, ¿Cuándo decidiste, cuándo viste que ya era el momento para independizarte? ¿Porque ya tenías los pacientes, ya no te gustó allá o qué sucedió? ¿Qué sucedió? Yo, o sea, está así con el cirujano plástico. Él está en Zona Esmeralda. Para los que no conozcan, es muy al norte de la Ciudad de México. O sea, está como en un extremo. Y también me fui a trabajar con otro amigo doctor que estaba en Coyoacán, o sea, al otro extremo de la ciudad. O sea, yo tenía que viajar todos los días porque es un viaje de polo a polo de la Ciudad de México. Llega un punto que para mí ya no es tan práctico el salir de Zona Esmeralda a las 2 de la tarde, llegar a Coyoacán a las 4 porque son 2 horas de tráfico para ver a un paciente. Al principio sí lo hacía porque, pues bueno, paciente es paciente, ¿no? Pero llegó un punto en el que yo investigué un lugar por aparte donde también te cobraban por hora y dije, pues bueno, me conviene, estoy en medio, estoy en la Condesa y pues ahí voy a hacer mi consultorio, me cobran igual por hora, no me tengo que descapitalizar, ya tengo cierto material y pues bueno, ya me quedé ahí. Y la gente que le gusta tu trabajo que hice en ese tiempo, pues solita iba a Condesa
Y hoy en día pues sigo teniendo pacientes de 4 años más o menos que empecé. Ok, y iniciaste con un consultorio y ya después se fue convirtiendo como en la clínica que ahora tienes, ¿no? Sí, empecé pagando por hora un consultorio que me prestaban porque realmente no era mío mío. Ya después pagué el consultorio mensualmente, que ya era un consultorio mío. Y ya después eran 2 consultorios, ya después eran 3, ya después eran 4. Y pues bueno, ahorita ya tengo toda una zona de esa clínica. Y pues eso. Ok. Oye, ¿y cuáles son los tratamientos que más la gente te pide? Hablando, a lo mejor, no sé si esto ha cambiado, de cuando iniciaste, ¿cuáles fueron los tratamientos a lo mejor que te hicieron crecer para llegar de un consultorio a una clínica? Y no sé si son diferentes los tratamientos que estás ofreciendo ahora. ¿Han cambiado? Y principalmente la aparatología. La verdad es que la pandemia a mí me sirvió, y bien lo dicen en los negocios, cuando hay una crisis financiera es cuando más te puedes disparar. En este caso efectivamente así fue. ¿Por qué? Porque de repente eran los Zooms donde la gente se veía mucho la cara y era como, uy, ya me vi la rulita de acá. Y era como que, doctor, ponme Botox en plena pandemia. Entonces, en la pandemia yo creo que fue donde mejor me ha ido, y ahí me capitalicé para empezar a comprar mis aparatos. Eh, um, pero bueno, ¿qué tratamiento fue el que me hizo así como un hitazo? El ácido hialurónico. Eh, um, Como te contaba, yo empecé a trabajarlo desde que estaba en segundo o tercer semestre de medicina con el plástico, y ya tenía cierta práctica. Además de que siempre utilicé un buen producto que difícilmente me iba a hacer edemas, incluso moretones, que muchos productos de mala calidad sí hacen. O sea, de repente vas a tener al paciente con un mal producto hablándote en la noche de que, doctor, mis labios están así, ¿no? Por la reacción que hicieron al producto. Yo nunca tuve ese tipo de cosas. Entonces yo dormía tranquilo, hacía las cosas muy cuidadosamente, sabía dónde inyectar. O sea, yo nunca tuve un caso peligroso, por así decirlo, con el ácido hialurónico. Y eso me permitió, al contrario, tener muy buenos resultados y que orgánicamente fuera yo creciendo. Pero sí, el hit fue el ácido hialurónico. Y ahorita, pues, la aparatología tal cual. ¿Cuál fue tu primera inversión en esos servicios de aparatología? La primera inversión fue el hidrafacial. El hidrafacial, pues bueno, es un tratamiento para hacerte un facial ya un poquito grado médico con peelings y todo que te ayuda a tratar el acné, o sea, manchitas, a hidratar. Y hidrafacial, si bien hay muchas máquinas hoy en día que le hacen competencia y que son también buenas, hidrafacial es mucho la marca. Es lo que te decía, tienes que ser lógico lo que haces con lo que tienes. Yo no puedo clasificarme como un doctor de alta calidad y no tengo aparatos de alta calidad. Entonces, hidrafacial es un aparato que es mucho la marca, pero es una marca muy grande. A tal grado que hoy en día, por ejemplo, JLo sacó su colaboración con hidrafacial, una patente, etcétera. Y bueno, fue un aparato que en la pandemia bajó de costo y a mí me permitió comprarlo porque me dieron aparte planes de que sin enganche. Y, oh sorpresa, el hidrafacial hasta la fecha es el aparato que más me factura. Entonces fue como una inversión bien inteligente, y le pierdes también el miedo a invertir porque sí, no me pidieron enganche, pero las mensualidades eran de 40 a 50 mil pesos. Entonces al principio te da miedito. Ya después que ves que sí te sale y que al contrario te deja ganancia, es como que, ok, me está gustando eso. Ya voy por mi segundo aparato. Y así vas empezando, ¿no? Y así le hice. Más o menos una sesión de hidrafacial, ¿como en cuánto está? ¿O cómo es una sesión de tratamiento? ¿O cómo funciona? Mira, ahí como te digo, Hidrafacial es una marca ya muy bien establecida. Ellos te dicen, no puedes dar el tratamiento en otro costo que no sea 2,500 pesos. ¿Para qué? Para que todos los doctores que te dan hidrafacial pues, den el mismo costo y justamente no anden peleando. Entonces cuesta 2,500 pesos. Tu índice de ganancia es más del
por ahí del 70%. Entonces puedes jugar mucho con los precios. Ya de repente un mes metiste descuentos, ya vendiste un paquete, y bueno, eso. Ok. Y bueno, eso es con hidrafacial. ¿Con el resto de patología funciona igual que estandaricen los costos o es específicamente con esta marca? Eh, sí, específicamente con esta marca, sí te dicen, no quiero que des otro costo. Y incluso hasta te dicen, no quiero que des más descuento de tanto, ¿no? Con otras marcas, ¿qué es lo que pasa? Te sugieren un costo. O sea, ellos van y te dicen, doctor, el costo sugerido al público es de tanto. Y ya, pues tú decides si les haces caso, si les bajas, si les subes. Pero bueno, ya cada quien. Ok. Y en el resto de tus costos, por ejemplo, consulta, algún procedimiento más específico, algo, ¿cómo calculas los precios al público? Mira, yo no cobro la consulta a menos que no se haga ningún tratamiento. Por ejemplo, ¿cuándo sí la llevo a cobrar? Cuando es una consulta de nutrición, cuando es una consulta, por ejemplo, por acné. Yo trato acné eh, de leve a moderado, ya cuando es un acné muy severo, pues ya se los mando al derma. Em, una consulta de melasma, por ejemplo. O sea, cobro las consultas que son más por padecimientos. ¿Cuánto las cobro? Pues por la media. Eh, una consulta de primera vez yo la cobro en 1,200 y una consulta subsecuente en 800. ¿Por qué? Porque con eso pago mi hora de consulta y porque realmente es una media. O sea, yo conozco muchos especialistas que cobran incluso más, pero bueno, cuando yo empecé, esos eran los costos como medios y yo me he mantenido ahí. Yo he visto que hoy en día muchos especialistas han subido hasta el doble. O sea, no sé, el cirujano plástico que está por ahí cobra 2,000 pesos la consulta o lo que sea. Yo me he estandarizado ahí porque mi objetivo y mi ganancia no es la consulta, es los tratamientos. Ok, no, eso está súper bien. Por ejemplo, en el caso de ácido hialurónico y Botox o toxina botulínica, ¿cómo funciona? ¿Por aplicación? ¿Por los viales que se ocupan? Y ahí, ahora sí que si uno lo tiene que tener bien establecido y bien pensado cómo lo va a manejar. Yo he seguido muchas recomendaciones de muchos doctores que me han ido a dar talleres porque pues hoy en día sigo tomando talleres, los laboratorios. Esa es la ventaja de trabajar con laboratorios buenos porque te siguen dando talleres, ¿no? Hace poquito de la empresa esta Allergan, pues nos mandaron a Brasil. Me mandan de repente cirujanos plásticos a darme talleres. Entonces ahí te van pasando como ciertos tips y dices, no, si esto lo puedo cambiar. ¿Qué es lo que yo hacía, por ejemplo, con el ácido hialurónico según la jeringa? Porque tenemos diferentes tipos de ácido hialurónico, aunque sean de la misma marca. Según la jeringa, pues yo cobraba mi costo. A mí, ¿qué es lo que llegó a decirme un cirujano plástico? Me dijo, no cobres según la jeringa, o sea, ¿cuánto te fluctúa el precio? Realmente es mínimo. Da todo al mismo precio. Ya si el paciente se pone más de 5 jeringas, pues ya les puedes bajar el precio. Entonces yo lo manejo así. Y tengo ya como a mis pacientes VIP, donde ya tengo clasificado que, bueno, este paciente ya es VIP porque ya se ha puesto muchas jeringas a través de los años y pues bueno, ya tiene su descuento fijo. Y en cuanto al Botox, yo lo cobro por procedimiento, no tanto por unidades como muchos médicos lo llegan a hacer, así se hacía. Pero ¿qué es lo que pasa? Empieza un juego en el que le pones menos unidades y le cobras más y el paciente ni en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al paciente no le va a hacer efecto la toxina o lo que sea y volvemos a lo que platicábamos hace rato. En vez de recomendarte, pues no te van a recomendar. Va a ser como que no vayas con ese doctor porque no te dura nada la toxina. Entonces es como, prefiero cobrarlo a un precio promedio, a lo mejor un poquito más caro de lo habitual, porque yo no sé si me va a llevar 40, 50, 60 unidades,
pero es un precio que yo me cubro y les incluyo incluso hasta una especie de garantía. Es como si te dura menos de tanto tiempo, te lo vuelvo a aplicar sin ningún costo. Y eso le da mucha confianza a la gente. Ok, está súper bien, ¿no? Es como hacer ese juego entre que no se te vicie tus servicios con los productos que estás vendiendo, ¿no? O sea como un complemento para que no haya esas prácticas no éticas o que te vayas más hacia ese punto, ¿no? De querer como gano por jeringa, pues a ver cómo le hago, ¿no? O sea, que no se vicie esta situación, ¿no? Sí, Oye, no, y dime. no, que eso es muy importante el vicio, porque digo, ya echando más el chisme, Sí, 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 dime. eh, algo muy importante es nunca pensar en el dinero. Y eso te lo enseñan en cursos de finanzas y todo eso. Nunca pienses en el dinero. Porque, mira, yo he tenido doctores que han trabajado conmigo y son doctores a los que yo les pago muy bien. Porque justo como a mí el cirujano plástico con el que trabajé nunca me pagó. Y cuando me pagó nada. Yo les pago muy bien. O sea, ganan como un especialista. Les pongo a los pacientes ahora sí que ahí, ¿no? Y se empiezan a enviciar. Y ya de repente llega un punto, me pasó con el último doctor, llega un punto en el que empiezan a hacer las cosas por dinero. Y eso está muy mal porque ahorita que este doctor ya no está conmigo, me empiezo a dar cuenta de todo lo que hacía y era como que, híjole, es que, qué barbaridad. O sea, ya el tema, por ejemplo, de un tema bien delicado que voy a tocar, el que un paciente tenga VIH, por ejemplo, es bien delicado cómo manejarlo porque si bien uno tiene que saber la historia clínica de un paciente, en medicina estética, deja tú los procedimientos inyectables, porque sabemos que un paciente cero controlado, pues no hay riesgo de contagio. Pero con las máquinas no, porque está comprometido su sistema inmune. Entonces, sí o sí tenemos que saber que el paciente tiene VIH, tiene diabetes, hipertensión, etcétera. Este doctor lo que hacía era esconder esa información porque era discriminatoria y se arreglaba con el paciente por afuera. Entonces empezaban a hacer una serie de mañas que yo decía, es que todo esto lo están haciendo por dinero al final. Entonces es muy importante la parte de no enviciarse. Claro, no, está bien poderoso esta parte, ¿no? Oye, Sí. y aquellos que quieren iniciar en este rubro de la medicina estética, ¿cuál es la mejor forma de capacitarnos en estos procedimientos de medicina estética? Porque entiendo que a ti te ayudó muchísimo y también te cambió la perspectiva ir a Barcelona y todo esto. Digo, esa puede ser una de las opciones, pero tú que estás en el rubro, ¿qué recomendaciones tienes? O si volvieras a estudiar, ¿qué harías para aprender todo esto? Aquí la práctica la tienes que agarrar ahora sí que tú por tu cuenta. Entonces aquí es mucho de tener muy en cuenta que en la maestría vas a aprender lo teórico y practicas, pero pues una práctica de una hora realmente no te hace experto en el tema. Em, si tienes que salir, y yo lo que recomiendo es salir a buscar un trabajo donde vayas con la finalidad de aprender, no de ganar dinero. Por lo que te comentaba de los doctores, o sea, ellos eran muy novatos y ya era como que, ay, quiero ganar 40, quiero ganar 50, quiero ganar 60. Y de repente se iban hasta las nubes y era como que, a ver, espérate, o sea, no tienes ni 2 meses ejerciendo. Entonces, tener esa humildad de decir, ahorita yo necesito aprender y me voy a conseguir un trabajo que aunque no me paguen lo que yo espero, eh, me van a pagar con educación. Esa es una. Y dos, talleres. O sea, hay que tomar muchos talleres. Hoy en día, yo le digo mucho a la gente, tengan criterio en escoger el taller. ¿Qué es lo que pasa? Desafortunadamente, esta industria es puro negocio. ¿Y por qué digo desafortunadamente? Porque eh, hay talleres, rotaciones de este aspecto ya muy populares, ya que todo el mundo conoce, ay, que la rotación de tal doctor o lo que sea, ¿no?
Pero lamentablemente, como esos médicos que van empezando no saben, pues no saben que esos talleres ya vienen patrocinados. Entonces, ya no es la ética de decir, te voy a dar una rotación para que aprendas y sepas qué es lo mejor. No, ya es el hecho de decir, te voy a dar una rotación para que empieces a comprar esta marca. Entonces, eso está pésimo, eso está muy mal porque no te están enseñando, te están vendiendo. Entonces, yo algo que hago mucho en mis talleres es seguir esa ética. O sea, a mí sí me patrocina el laboratorio con el que he trabajado toda la vida y les explico por qué trabajo con él, pero es un laboratorio, no son 50. Y ya yo le digo digamos, a mis alumnos, así como, mira, hasta les hago la comparación entre diferentes marcas, ¿no? Entonces es como, escojan la marca que ustedes quieran, pero háganse expertos en esa marca. Y ya bueno, ahí hacemos práctica y todo, ¿no? Pero sí es muy importante esa parte de no dejarse vender. Normalmente, una de las dudas más frecuentes es, ¿qué es lo más difícil de abrir esta clínica? Porque quienes inician y quienes ven este video y que quieren abrir y que se inspiran en ti, que dicen, yo quiero ser como el doctor Adrián, ¿no? Sí. Normalmente, una de las cosas es como el miedo, no voy a tener pacientes y todo esto, pero ¿qué otras cosas tú ves que podrían dificultar el camino o qué cosas te han costado a ti trabajo? Mira, primero sí perder un poco el miedo porque si no te lanzas, pues la verdad es de que los pacientes nunca llegan, eh, nunca van a buscar tu puerta y, oye, me quiero atender contigo. No, tú tienes que ir tras la gente al principio. Entonces, sí va a haber miedos, sí va a haber cositas, pero si no te lanzas, pues nunca va a llegar. ¿Qué me ha dificultado? Que al final yo nunca, y en la carrera nunca nos enseñan ni administración, ni finanzas, ni impuestos, ni COFEPRIS, ni nada de eso que es bastante importante. Yo al principio cuando empecé solito, pues bueno, yo ganaba por decirte de un ácido hialurónico, por decir una cantidad, 3,000 pesos. Yo esos 3,000 pesos, pues bueno, me los quedaba y ya hacía mi ahorradito para comprar mi siguiente pedido de lo que sea, ¿no? Pero ya cuando empiezas a crecer, 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 pues ya no son 3,000 pesos, ya se duplica 5, 6, 7, 8 veces. Y es como que, bueno, ¿y qué hago con ese dinero? Ok, ya me alcanza para pagarle a alguien más o para rentar otra cabina, ¿no? Empiezas a invertir y de repente es como que, uy, es que este mes ya no me fue tan bien y ya no gané nada. O sea, ya este mes yo no gané nada porque pues todo lo tengo que pagar en nómina, pagar acá, que me llegaron los impuestos muy altos. Entonces, es como esa parte administrativa de decir, tengo 100 pesos, ¿cómo los voy a dividir este mes? Y no te puedes confiar porque puede que el siguiente mes o te vaya mucho mejor o te vaya mucho peor. Entonces, es lo que yo le recomiendo mucho a los doctores. No se vayan por los lujos porque eso también se presta mucho en este ambiente. Ya empiezan a ganar sus 20,000, 30,000 pesos netos ya libres de impuestos y van y ¿qué es lo primero que hacen? Se compran unos tenis de marca, lo he visto mucho y eso es un gran error. Es como ahorra, 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 ahorra. Ya cuando tengas una estabilidad económica, ya empieza a te dar ciertos lujitos, pero de inicio pues no. El tema de impuestos, conseguirse un buen contador. Yo la sufrí mucho al principio con el contador, o sea, se supone que me lleva bien la contabilidad y de repente, doctor Adrián, tuve un error y debes más de 100,000 pesos. Entonces, pues, híjole. Eh, y el tema de Cofepris, orientarse súper bien, porque ya hoy en día te piden permiso. Si quieres tener una farmacia chiquita, o sea, vender cremitas, ya te piden un permiso, que si el permiso de publicidad, perdón, el aviso de publicidad en redes, que si el permiso de funcionamiento. O sea, ya hoy en día tienes que tramitar no solo un permiso, sino son varios. Entonces, asesorarte bien, porque igual a mí en un principio me asesoraron mal. Entonces fue cambiar
los temas de Cofepris los tuve que dar de baja, contratar a otra persona, o sea, y entre esas cosas, pues se te empieza a ir dinero. Por eso digo, no gasten, porque no sabes en qué momento vas a necesitar gastar un poquito de más. Eh, Y así. No, está súper bien. Oye, y en este tema de Cofepris, una de las cosas que nos han preguntado es, ¿cómo le has hecho? Porque hablábamos al inicio acerca de que esto de la medicina estética en México no está muy bien regulado y bueno, sabemos que Cofepris es la autoridad sanitaria. Entonces, tú que decidiste venirte a trabajar a México, eh, ¿cómo manejaste esta situación de lo de los permisos? Digo, sé que es todo un tema y son cosas personalizadas, ¿no? Ya lo hemos visto con nuestra abogada Mirna, tuvimos en algún momento un podcast también con ella, pero en este Sí. caso, contigo, ¿tú cómo lo manejaste? ¿Porque tienes estudios en Barcelona? ¿O ni siquiera te los toman en cuenta? ¿Cómo funciona? Mira, yo lo que hice al principio fue, pues, trabajar con mi cirujano plástico. Entonces, realmente, en un inicio, yo sí tenía mi título de Barcelona y todo, ¿no? Pero, pues, no era válido en México. Entonces, el cirujano plástico era como mi responsable. O sea, los permisos y todo estaban a su nombre y, y pues así. Ya cuando me independicé, ya estaba muy avanzado en la maestría de aquí de México. Yo ya tenía como mis cartas permiso de que pues realmente estaba haciendo lo que estaba haciendo y la maestría y que estaba en trámite el título y bla, bla. Y pues o sea, se tuvieron que hacer estrategias para yo no tener ningún tipo de problema. Entonces, afortunadamente yo nunca tuve ningún problema. Em, Afortunadamente, entre comillas, porque lamentablemente en ese ámbito hay mucha envidia. Ese es otro tema de la medicina estética. Cuando yo abrí un local en Bosques con la Tesorito justo, es un local independiente. Por ejemplo, yo ahorita estoy en una torre médica que tiene sus permisos y todo. Con la Tesorito, pues era un local que era de ella. Entonces, una doctora me mandó a Cofepris. ¿Qué es lo que hacen? Hacen una denuncia anónima y te mandan a Cofepris. Y pues yo en ese momento sí tenía mi aviso de funcionamiento, como sí tenía muchas cosas, pero de repente pues yo no sabía que tenía que también tener que si cositas, que si protección civil, que si el letrerito en la recepción de no discriminación, que si un botiquín cada ciertos metros cuadrados. Y tenía muchas cosas, pero muchas cosas no. Entonces, bueno, también la autoridad afortunadamente te dice, ok, entiendo, pero pues tienes tanto tiempo para corregirlo, ¿no? Pero bueno, al principio pues sí te espantas, dices, ya me van a cerrar, ya me van a multar. eh, y pues son cosas que al final nadie te asesora, nadie se acerca a ti a decirte, haz esto, tienes que tener esto. Incluso hasta la misma autoridad es algo que yo de cierta forma me quejo, porque no hay como como te dijera, como que tú puedas llamar y decir, oye, puedes venirme a checar porque pues no sé qué es lo que tengo que tener. O sea, no lo hay. Entonces todo hay que checarlo externamente y confiar en la persona que te lo está haciendo, que también hay, ¿no? Ok. Oye, Adrián, y sé que tienes pensado abrir una nueva clínica. Cuéntanos hacia dónde te vas. Y quisiera saber más bien como esto desde el punto de vista como de la talacha, o sea, el trabajo que ya un empresario hace, ¿no? De pensar a qué lugar me voy, por qué tomas esa decisión y cómo vas a iniciar. O sea, cuando ya dices voy a abrir la clínica, ¿cómo inicias? ¿Cuál es esa talacha detrás de todo esto? Mira, yo con la clínica en la que ahorita estoy, pues bueno, fue poquito a poquito, realmente ahí no fue tanta talacha, porque te digo, fue muy poquito a poquito. Con esa nueva clínica fue una de las empresas más grandes que hay a nivel estético hoy en día aquí en el país. Adquirió una parte de un edificio en Polanco y pues nos escogieron a 5 médicos, 4 o 5 médicos, entre cirujanos plásticos y médicos estéticos, y nos invitaron a ser parte de su proyecto. Entonces, realmente el proyecto no tiene directamente nada que ver con la empresa, simplemente es como que tú como médico me gustas, quiero que estés conmigo.
y pues te digo, nos hicieron la invitación. Nos están rentando bastante bien. Aquí lo que hay que hacer es valorar qué tanto te conviene la renta, que si el metro cuadrado, en cuanto te sale, que bla, bla, bla. En este caso fue ir a ver el local, que bueno, es un edificio, y pues ver cómo está, en qué condiciones está, qué quieres hacer. ¿Quieres contratar a un arquitecto o quieres hacerlo tú? El contratar a un arquitecto pues solamente es una inversión. Y pues bueno, al final esto es lo de menos, ¿no? Porque eso se encarga el arquitecto y ya que te construya, pero tienes que tener protocolos de inventario, porque pues obviamente si estás pensando en expandirte, pues tienes que tener más personal, más producto, más logística, y pues es cosa de esto, quién es el encargado del inventario, quién es el encargado de tu dinero, porque pues obviamente tiene que ser alguien de confianza. La verdad es que aquí es construir un equipo de confianza, que es lo que yo he hecho estos 3 años. En Miami, ¿qué es lo que pasa? En Miami, pues sabemos que allá no es homologación, o sea, sí, pero no. Para hacer la homologación hay que hacer los steps. Entonces, yo al nivel que estoy, la verdad, aventarme los steps, pues no hay forma. Lo que teníamos más pensado hacer en Miami era más abrir un med spa, en donde no necesitas ser médico, sino meter aparatología no invasiva, tipo un hidrafacial, radiofrecuencias, inyectables. O sea, ya no vamos a poder hacer inyectables, pero bueno, es la idea. Y de esa forma, pues no necesitamos eh, pues tanta cosa de permisos y todo eso. Sí se necesitan, pero no es tanto. Ok. Oye, y para pasar un poquito más al chismecito, para iniciar con el chismecito más bien, he Qué visto, y fuerte. todos hemos visto que hay en redes sociales y todo, le tiran muchísimo a los médicos estéticos, de repente se pelean entre los cirujanos plásticos, o sea, bueno, a otros médicos, no, es que eso no es especialidad, o sea, bueno, es un show, ¿tú qué piensas de esto y cómo lidias con ello? Mira, yo te platicaba hace rato que cuando yo llegué a México todavía estaba muy en auge eso. Eh, Incluso los primeros talleres que a mí me dieron cirujanos plásticos, el cirujano plástico era como que por favor no me vayas a subir a redes, no vayas a tomar fotos, porque pues la Asociación de Cirugía Plástica pues casi casi lo prohíbe, ¿no? Hoy en día ya es un poquito más diferente, hoy en día ya está un poquito más aceptado, incluso eh, um, ya en los mismos congresos pues ya pueden convivir un poquito más sanamente dermatólogos, cirujanos plásticos y médicos estéticos. Y ya hoy en día los mismos laboratorios están incluyendo médicos estéticos. Hay una parte de los laboratorios, esto es como paréntesis, que es el tema de los speakers. Tú como médico puedes llegar a ser speaker para un laboratorio y que ser un speaker es un médico que el laboratorio capacita para que tú como médico puedas ir a capacitar a otros médicos en la marca. Obviamente esto es currículum porque hay muchos laboratorios que te mandan de speaker a cierto congreso en París o a Colombia o lo que sea. Entonces, hoy en día, antes había como casi puros speakers cirujanos plásticos y dermatólogos. Hoy en día están incluyendo mucho a los médicos estéticos. Yo podría decir que hoy en día la mayoría de speakers son médicos estéticos. Y bueno, palabras más, palabras menos de muchos laboratorios es, el médico estético está 100% enfocado a esto y sabe vender. El cirujano plástico de repente es como que le cuesta trabajo o prefiere en vez de inyectarte un ácido hialurónico, pues meterte a cirugía. Y el dermatólogo es como que, como no ven medicina estética en la carrera, es como que, pues hay dermatólogos que no te saben poner un Botox. Tienen que salir de la especialidad, aprender a poner un Botox. Entonces, como que, ¿quién es el ideal para que ya no eh, tengas tanto tiempo en capacitar? Pues el médico estético. Entonces, como se ha hecho esta integración, ya hoy en día es ya un poquito más armónico, más tolerable.
Eh, pero sigue habiendo especialistas que, digamos, muy cuadrados, que sí dicen, no, los médicos estéticos fuchi, ¿no? Y al final yo pienso que es mucho, un poco sin querer sonar mal, pues sí siento que es como un poquito como de envidia. Y pues va a pasar igual con los odontólogos. En muchos países los odontólogos, y te decía que en Estados Unidos también las enfermeras hacen medicina estética. Aquí en México todavía no se puede que un odontólogo te ponga hialurónico, pero estoy seguro que tarde o temprano se va a poder. Entonces, ¿qué va a pasar? Le van a empezar a tirar a los odontólogos y no está bien porque en países de primer mundo es muy aceptable. O sea, te digo, allá en España la doctora Barber, su clínica es de ella es médica estética y cirujanos plásticos trabajan para ella, dermatólogos trabajan para ella, odontólogos trabajan para ella. O sea, es como que todo el mundo convive sanamente y no hay por qué echarse. O sea, no creo que esté muy bien. Claro, claro. Y separar también, ¿no? Porque hay muchos que están más bien confundidos, ¿no? Porque sí es cierto que hay médicos estéticos que vienen de medicina general, después hacen los estudios como tú lo hiciste y están operando, ¿no? Incluso en lugares y en establecimientos que no cumplen con la normatividad, que eso sería, o sea, separar eso, ¿no? Eso es otra historia, ¿no? No cumplir con la Sí. normatividad y querer usurpar quizás funciones, pero hay médicos estéticos, por ejemplo, yo entiendo que tú no operas, no estás haciendo bichectomías tampoco, ni ese tipo de procedimientos. Como dices tú, es todo lo que hay antes de utilizar un bisturí y que eso es muy importante porque también eso pelean mucho, ¿no? La parte es que están haciendo liposucción en el consultorio, ¿no? O cosas de este tipo. Sí. Y bueno, aquí más bien esto sería como algo muy aparte de esta situación. Y bueno, Adrián, ¿algún consejo que les quieras dar a todos? Quiero decirte que aquí hay muchos médicos que van iniciando y seguramente en Sí. este podcast va a ser muy visto por tanto médicos estéticos que ya ya terminaron, bueno, su primer maestría, ¿no? Continúan Ujú. capacitándose y aquellos que les interesa. Entonces, Adrián, un consejo, pero no un consejo así cualquiera, un consejo así de algo que te haya pasado que tú dijeras, yo no quiero que esto le pase a todos aquellos médicos que estudien lo mismo que yo. Sí. Pues mira, principalmente no quedarse con medicina estética porque no entraste al ENARM, ¿vale? O sea, yo te digo, desde el principio fue como, quiero cirugía plástica, pero la descarté por esto, quiero derma, pero la descarté por esto, eh, y al final fue medicina estética. Tengo muchos compañeros que es como, me quedé con medicina estética porque ya no entré al ENARM. Entonces, ahí ya no hay una vocación, Ok. ¿vale? Entonces, no entra a medicina estética porque ya te quedaste sin especialidad. Hay muchas cosas que hacer. Esa es una. Dos, ética siempre por delante. O sea, no te avientes a hacer una bichectomía por dinero, porque hacer bichectomías es relativamente sencillo, pero pues qué tal que le cortas un nervio al paciente sin querer. Entonces, déjaselo a los especialistas plásticos, otorrinos, etcétera. No hagas cosas que no corresponden a tu rama. No experimentes, esa es otra. No empieces a hacer cosas que no has aprendido o que no está en estudios científicos, porque es cuando llegan las complicaciones. Y pues siempre tratar de actuar de la mejor manera con tus pacientes. Vuelvo a lo mismo, es un poco de la ética, pero ahí involucro pacientes, involucro empleados, involucro medios sociales, siempre pues actuar bien, con la moral y la ética al frente y pues eso es lo principal. Y Sí. bueno, oye, Adrián, ya para ir cerrando este podcast, me gustaría que nos dijeras, porque sé que tú también das como cursos, talleres o algo de esto a otros médicos. Platícanos un poquito de esta parte. Sí doy talleres cada aproximadamente 3 meses, doy tres tipos de talleres. Bueno, voy a empezar con el tercero. El primero es un taller especializado en ácido hialurónico y toxina. Va enfocado a los doctores que apenas van como empezando, porque indago mucho en anatomía, indago mucho en cosas que no te dan en las universidades.
Y les explico que el consentimiento, que mira, que hazlo así, o sea, como tips que yo he ido como aprendiendo porque me he guiado por mis abogados, por el tema de Cofepris, todo eso. Es como, ten cuidado con esto, checa esto, o sea, como que les voy dando tips más allá del ácido hialurónico y de la toxina, es como, ok, sí, pero tienes que tener esto y esto y esto y esto. Entonces, bueno, eso. Y es un taller grupal donde pues se ve teoría, hacemos práctica y hasta ahí, ¿no? Es de 3 días. Tengo otro taller que ya es una rotación conmigo, se quedan viendo consultas conmigo 2 semanas y pues obviamente ahí vemos más aparatología, les explico láser, les explico cómo funcionan las diferentes tecnologías en aparatología, seguimos indagando en inyectables, etcétera. Y el tercer taller que ahorita vamos a empezar a dar es el de finanzas, administración, COFEPRIS, hacer que tu clínica esté bien financieramente, porque pues bueno, hoy en día te piden hasta que los protocolos, ¿no? O sea, hasta de un simple aparato como hidrafacial ya tienes que tener tu protocolo de paso 1, darle la bienvenida al paciente. Paso 2, explicarle al paciente del tratamiento. Paso 3, o sea, eso es un protocolo y eso te lo pide ya Cofepris para todos tus tratamientos, peelings, botox, ácido hialurónico, faciales, radiofrecuencia. Entonces, bueno, ya ese ya es el tercer curso que todavía no está al 100, pero pues vamos a ir anunciando cuando esté. Perfecto. Oye, ¿dónde anuncias todo esto? ¿O dónde te pueden contactar? ¿O son las mismas redes de doctor Adrián Casar? Sí, en todos lados estoy igual, dr de doctor, dr. Adrián con doble S y con B al final, principalmente en Instagram, pero bueno, también estamos en TikTok, en YouTube, ahora sí que en todas las redes. Perfecto. Vamos a compartir tus redes en la descripción de Spotify o de YouTube, que sea donde nos están escuchando o viendo, para que aquel que le interese inmiscuirse más en estos temas, complementar los estudios que ya están haciendo, las capacitaciones, pues puedan contactar al doctor Adrián Casar. Me encanta escucharte, Adrián. De verdad, agradezco mucho tu participación y todos estos consejos que tú nos haces, nos haces llegar, ¿no? Porque aparte de esto habla, yo siempre les digo, buscamos a alguien que nos venga a compartir, pero no cualquier persona, sino alguien que se dirija con ética y que realmente pueda ser un modelo a seguir o de inspiración para todos los demás y que realmente, sí, eso es un negocio, es todo esto, tenemos que comer de esto, pero también ya la palabra negocio de repente se ha satanizado mucho, ¿no? Entonces, Sí, sí te va a dar, pero también tú tienes que hacerlo bien, o sea, por las buenas, por el buen exacto. camino. Entonces, muchas gracias por estar por acá con nosotros, Adrián. Te agradezco mucho tu participación, más en un día como hoy, porque Adrián vino, a pesar de que hoy es el cumpleaños de su mamá, dijo, no importa, yo voy en la tarde con mi mamá. Entonces, Claro. muchas gracias. Hemos llegado al final de este episodio y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a ti, nos vemos pronto.